por un estreptococo beta hemolítico. El estreptococo, básicamente del grupo A, prolifera principalmente en las vías respiratorias altas. Al desarrollarse esta infección, las bacterias proliferan y el cuerpo empieza a formar, ¿qué cosa? Autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos van a proliferar en diferentes partes de nuestro organismo, que es el corazón, la parte del riñón, y dependiendo dónde se ubiquen con mayor intensidad, van a generar mayor deterioro. Siguiente. Por lo tanto, esto es una enfermedad de salud pública, básicamente, que aqueja muchísimo a los países en desarrollo, que tuvo una gran caída en el tiempo en función de la aparición de los antibióticos. Hoy en día, si se percatan, mire, con el año 1940, con la aparición de la penicilina, prácticamente se realizó en la estadística, pero lamentablemente esta estadística es más americana y europea. Si eso lo vemos a nivel de Latinoamérica, no es así. Todavía hay un montón de pacientes que viven con ellos. El promedio de la infección aparece entre los primeros años, jóvenes menos de 18 años de edad. Lamentablemente, infecciones que les catalogamos simplemente como procesos virales que terminan con el tiempo generando válvulas. Hay periodos que se llaman periodos básicamente de latencia, donde las lesiones que van a generar pueden ir no solamente a órganos como el corazón, sino también al cerebro, y puede generar irritaciones meningias y desencadenar movimientos anómalos en el cuerpo, que son la forma coreica o la presentación coreica de esto. También puede presentarse a nivel de las articulaciones y generar dolores poliarticulares en los pacientes, principalmente en articulaciones mayores, con artrosis o osteoartrosis. Y bueno, pues mayormente las complicaciones neurológicas como la coria son las que tienen el periodo de presentación más prolongado. Prácticamente es la presentación más prolongada de esta enfermedad. Sí. Etiología. Ya hemos visto que el estreptococo es el agente infeccioso principal. De este agente infeccioso existe una gran cantidad de genes que van a atacar dependiendo de los países que se han analizado. Cada grupo de genes actúa en este caso un antígeno mayor para poder identificar al gen. No en todas las poblaciones se actúa igual. Este antígeno mayor en cada población es diferente y al activarse va a ser en algunos sitios más agresivo o menos agresivo hacia los agentes, hacia los anticuerpos que se están formando. Bien, las vías superiores, mayormente el 30% de estos pacientes suele ser asintomático. Una tos fastidiosa, molesta, no te curas, pasan las semanas siguientes y después aparentemente estás asintomático. Y en el transcurso del tiempo empiezan a aparecer, ya sean meses, 3 a 6 meses o el año, y empiezan a aparecer ya los síntomas propios de los efectos secundarios de esta proliferación a nivel del sistema autoinmune. Siguiente. Presentación clínica. En la presentación clínica vamos a ver algo que nunca deben olvidarse, que son los criterios de Jones. Los criterios de Jones son básicamente criterios que fueron planteados en el año 2002 para definir si el paciente tenía la probabilidad de hacer o no la enfermedad de la fiebre reumática. Y habían criterios mayores y hay criterios menores. Ahora los vamos a ver con mayor detenimiento. Entonces, estos criterios se basaban a presencias de lesiones dérmicas, presencias edematosas o no edematosas en la piel, en los brazos, en el dorso, presencias neurológicas, presencias de soplos o presencias de dolores articulares. Entonces fueron sumando cada criterio ellos para poder definir. Pero hay un dato que es muy importante, que si hay una lesión valvular, si hay una lesión estructuralmente valvular, eso ya es un gran daño estructural y eso genera o se puede catalogar como un criterio mayor.
Por lo tanto, nosotros tenemos, si es un primer episodio, tenemos manifestaciones o dos mayores o criterios mayores en su presentación. Y esto, si es sí o no, si es sí, establece la presencia o la evidencia para pensar que hay un estreptococo beta-hemolítico que está generando el cuadro. Ahora, si solamente se presenta un criterio mayor, valorar si tiene dos criterios menores para establecer el término de una fiebre reumática. Ahora, si el paciente presenta ya de por sí daño neurológico o lo encuentran ustedes con manifestaciones coreicas o movimientos coreiformes, ya establece básicamente, obviamente descartando una meningitis de tercer, establece los criterios para una fiebre reumática. Ahora, ustedes pueden encontrar esto en algunos pacientes, como ya les expliqué, pueden estar asintomáticos. Ustedes ni menor idea de que el paciente tiene esto. Entonces, influyen mucho los factores de riesgo, los antecedentes del paciente, decir, doctor, estuve mal hace un par de semanas con tos, con dolor de garganta, con un proceso febril, y ahora me duelen las articulaciones, me fastidia, es un dolor migratorio en las rodillas, en el brazo, y me he estado dando cuenta que me han empezado a aparecer unas manchas en los brazos y en el dorso. Primera sospecha, lesiones dermatológicas y lesiones o inflamaciones articulares. Y si ha habido un problema respiratorio, tendría que pensar en qué, en fiebre reumática. ¿Qué le pediría al paciente serológicamente? Un anticuerpo. El anticuerpo llamado el anticuerpo anti-streptococina, el famoso ASLO. El anticuerpo anti-streptococina me dice, ¿existe, está presente o no está presente? ¿Estuvo el estreptococcus metido ahí o no? Si le sale positivo, más los cuadros clínicos, que son los criterios de Jones, ustedes hacen su diagnóstico y el paciente, ¿qué debería recibir inmediatamente? Primero, definir si la infección está activa. Si la infección está activa, cobertura antibiótica para solucionar el problema y evitar que siga apareciendo más anticuerpos. Y si la infección ya no está activa, habría que disminuir el efecto del mecanismo autoinmune del cuerpo. En este caso iríamos con antiinflamatorios y corticoides si fuese necesario. Ok, siguiente por favor. Entonces nos encontramos con los famosos criterios de Jones. Los criterios de Jones, como ya les dije, son criterios mayores y criterios menores, donde los criterios mayores se manifiestan como la corea, movimientos, carditis, es decir, presencia de engrosamiento de la válvula, estrechez de la válvula o insuficiencia de una válvula, pero que esté engrosada. Carditis, presencia también del eritema marginatum. Ahora lo vamos a ver, es una zona, un eritema de forma irregular que se ubica en el hueso de los brazos o en el tórax, y los nódulos subcutáneos son nódulos que se aparecen preferentemente en las manos o en las partes vitales de los brazos. Estos nódulos más las corias son considerados como criterios mayores. Un dato importante, la monoartritis, pero que evoluciona a poliartritis, también se debe considerar como un criterio mayor. Entonces, casi la mayoría que viene a forma aguda va a presentar dos de estos criterios y ya prácticamente están confirmando el diagnóstico. Ahora, los criterios menores están variados, desde un cuadro febril, monoartralgias. Y un dato interesante, ¿no? Es que el paciente, por ejemplo, pueda tener un electrocardiograma normal de hace un año y justo en este periodo tiene un PR prolongado, como si estuviera bloqueándose un bloqueo AB de primer grado del paciente. Esta pregunta o este dato fue pregunta para entrar a la residencia hace 4 o 5 años. Decía, paciente con enfermedad que suele asociarse con prolongación del segmento PR, y como alternativas se ponían enfermedades autoinmunes y aparte te ponían otras. Esa era la respuesta.
Entonces, una enfermedad autoinmune. Y si te hubieran puesto qué enfermedad autoinmune, hubiera sido la fiebre reumática. Ok, y mira, una pregunta fácil, la mayoría ha marcado cualquier otra cosa. Bien, bien. Entonces, ya saben cuáles son los criterios mayores y cuáles son los criterios menores. Ahora, también hay que valorar básicamente lo que es en los criterios menores la presencia o no en el paciente si hay algún daño nefrológico, es decir, si hay un cambio en la depuración de creatinina o proteinuria en el periodo de tiempo, porque ustedes saben que uno de los órganos que más se afecta también es a nivel glomerular. Entonces siempre es bueno determinar si existe o no deterioro de la función renal en el periodo de la creatinina, principalmente plasmática, para poder definir si hay cambios o no y si hay injuria renal o no. Pero es un criterio menor porque ustedes saben que el daño nefrológico puede verse por muchísimas causas diferentes. Siguiente. Entonces, yo me encuentro con este electrocardiograma. Yo digo, a ver, ¿qué veo? Veo paciente, está RR regular. Busco presencia de onda P, que antecede aquí al QRS. Por lo tanto, eso es un ritmo sinusal. Bueno, el ritmo sinusal. Veo, 1 es positivo, ABF es negativo. Bueno, acá hay algo anormal, debería ser todo positivo. Entonces, si ABF es negativo, quiere decir que el eje se está yendo hacia arriba y hacia la izquierda. Entonces, ese sería un eje a la izquierda y voy a ver por qué el eje se ha ido a la izquierda. Tendré que ver si tiene también hipertrofia. Busco acá, veo en B2 o B3, el mayor B3. 10, 20, 21, 21 de profundidad, más o menos. 20, póngale, 20 de profundidad. 20, 20, más. En 6 no cumple, 20 más 8, 28. No cumple Socorro, porque Socorro era 36. Ok, entonces vamos a ver si cumple el otro criterio, que es el criterio de Cornell. Entonces Cornell dice que debe cumplir si es más de 20 en una mujer, más de 27 o 28 en un varón. Entonces, pongámosles este caso de una paciente, yo como paciente mujer, tenía 20 acá y acá 25. De por sí ya estaba hipertrófico. Entonces, para una mujer sí cumplía el criterio. Otro dato que me llamó la atención acá es que tiene estas T negativas en la cara lateral. En uno, T negativas, ADL T negativas, y si me sigo yendo a la cara lateral, B5 y B6 también tiene T negativas con una T negativa asimétrica. Eso vendría a ser sobrecarga sistólica. Por lo tanto, este paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda con sobrecarga sistólica ventricular izquierda más un eje desviado hacia la izquierda. Pero doctor, ¿y eso qué tiene que ver con la fiebre reumática? Dado que este es un paciente hipertenso, una mujer hipertensa, pero miren el PR. El PR debe durar menos de 5 cuadraditos, es decir, de 120 a 200 milisegundos, es decir, de 3 cuadraditos a menos de 5 cuadraditos. ¿Cuántos cuadraditos tienen acá? Contamos 1 más todo este bloque que mide 5, ya son 6. 6. Y son 6. Cada cuadradito mide 40. 6 por 4, 24. O sea, 240 milisegundos. Entonces, aquí hay un PR prolongado. Y nosotros, ¿cómo lo presentamos en el informe? Como presencia de bloqueo AB de primer grado. Un bloqueo AB de primer grado. Si este paciente no tiene otro antecedente, no debería tener este bloqueo de primer grado. Entonces deberíamos descartar si está hecho un proceso de poliartralgias, un proceso de, qué sé yo, con eritema marginatum, y si tiene esto, ampliaría para la sospecha para pensar que tiene un proceso de fiebre reumática. Siguiente. La carditis y la artritis. Carditis, inflamación y daño estructural a nivel del corazón. Principalmente el daño se puede presentar casi en
llega a ser en el máximo de las circunstancias casi la mitad de los casos, y principalmente en ellos ataca a la parte endocárdica del corazón, la parte interna. Y endocardio me refiero a las paredes del corazón, incluidas las válvulas del corazón. ¿Qué pasa si el corazón se inflama internamente? Puede generar destrucción de la válvula y generar una enfermedad reumática de la válvula, ya sea aórtica o mitral preferentemente. Y si genera una enfermedad reumática, la válvula no permite pasar adecuadamente el flujo o hace insuficiencia. Y si eso se presenta en el paciente, el corazón se va a empezar en un estado de adaptación a esos hiperflujos o presiones incrementadas y va a empezar a crecer. Empieza a haber signos de cardiomegalia, y la cardiomegalia se va a manifestar finalmente según los criterios de Framingham, donde dice que un paciente si tiene un corazón grande es un criterio para ¿qué? Para insuficiencia cardíaca. Y se acabó. Entonces el paciente si tiene un corazón grande o presencia de soplos o presencia de de sensación de insuficiencia cardíaca y no tiene un factor desencadenante en el contexto de un proceso agudo cardíaco, inflamatorio, respiratorio, hay que pensar que estemos ante un efecto de una carditis por un daño valvular. Hay un dato que también no debemos olvidar, que la carditis suele afectar, porque es una enfermedad sistémica, suele afectar tejido endocárdico, pero aqueja también a todas las membranas serosas del cuerpo. Una membrana serosa en el cuerpo tendría que ser el pericardio. Entonces el pericardio también puede ser inflamado y el paciente puede tener una manifestación semejante a una pericarditis, y puede haber frote pericárdico, inflamación pericárdica, y puede confundir el cuerpo. Pensamos que estamos ante una pericarditis, pero es simplemente una inflamación pericárdica secundaria a la fiebre reumática. Okay. La artritis es el mismo concepto, básicamente que se asemeja o se ubica en grandes articulaciones y es de forma migratoria. Le duele la rodilla, la cadera, el brazo, el codo izquierdo, derecho, va migrando entonces y se va generando con sensación de eritematosis alrededor de la zona articular por proceso inflamatorio. Se autolimita, no genera daño posterior a su evento, así que esto es solamente manejo sintomático. Siguiente. Estos son imágenes ecocardiográficas. Cuando tenemos un paciente, ecocardiográficamente vamos a buscar qué cosa, una imagen que se llama eje largo del corazón, y acá vamos a ver la válvula mitral. Válvula mitral, la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, entre las dos cavidades está la válvula mitral y arriba estaría el ventrículo derecho, básicamente. Y vemos que esta válvula debe ser tan delgada como esta cosita de arriba, pero es más ancha y más hipericogénica, lo cual indicaría que hay un engrosamiento del velo, y un engrosamiento es lo que llamamos fiebre reumática. Otro dato, cuando hacemos una vista pero de forma transversal al corazón, por la mitad, y justo cortamos en el momento en que la válvula mitral se va abriendo, y se abre como si fuera una boquita de un pez. Se va abriendo y corto ahí. Si yo encuentro un engrosamiento en los bordes distales de la válvula, es preferentemente sugestivo de enfermedad reumática valvular. Por eso es que muchos pacientes vienen a cardiología, se hacen su ecocardio, tienen estenosis mitral, y vemos que la estenosis tiene esta característica. Le decimos que es una estenosis mitral de etiología reumática. ¿Qué pasó? Usted hizo una fiebre reumática en algún momento y actualmente solamente estamos viendo las consecuencias de esa lesión valvular. Otro dato importante, que al haber una estenosis o un engrosamiento se van pegando en este caso las aberturas de la válvula, los pliegues, y se va cerrando el orificio, y esto va a generar básicamente que se genere una estenosis valvular con insuficiencia. Entonces nosotros tenemos herramientas, estrategias ecocardiográficas que nos permiten valorar si esta válvula ya está en una estenosis leve, moderada o severa, a través de un
Doppler que ponemos acá, que es para ver qué velocidad tiene. Si el chorro es más largo o más alto o más intenso, quiere decir que la estenosis es más severa. Es por el mismo fenómeno de cuando ustedes agarran una manguera, el agua que sale, la aprietan, el chorro va a salir más lejos. Igualito, si la válvula está cada vez que se cierra, el chorro que va a pasar de la aurícula hacia el ventrículo va a ser un chorro más lejos. Y eso vamos a medirlo a través de las velocidades. Mayormente una velocidad, un jet mitral, que ya implique más de 3 metros por segundo, o es alta la velocidad, yo creo que aquí no hay mucho que hacer, hay que pensar. ¿Y qué más? No solamente es eso, sino que también si hay una obstrucción, debe haber una dilatación retrógrada. La aurícula se empieza a dilatar. Y esto, si se dilata una auricular, que termina haciendo fibrilación auricular. Por eso que los pacientes que vienen con fiebre reumática terminan haciendo falla cardíaca, dilatación cardiomegalia y asociado a esto, fibrilación auricular. Muy bien, siguiente. Esto es una imagen de una estenosis mitral postraumática. Se ve como los bordes de la válvula, mira, son unos bordes anchos, marcados, debería ser la mitad de esto, una cosita delgada. Se ve bastante ensanchado, como si fueran unas cuerdas muy intensas. Y acá van a encontrar, pues miren, cómo es el músculo papilar con las cuerdas ensanchadas en la posición, porque las cuerdas no se pegan a la base, sino las cuerdas se pegan hacia la parte distal. Si las cuerdas se pegan a la parte distal, entonces las cuerdas también suelen estar comprometidas en el engrosamiento respectivo. Muy bien, siguiente. La corea de Singham. La corea o el movimiento coreiforme del paciente suele presentarse, ya les dije, es la forma más tardía que se puede presentar, de 3 meses a más, y suele presentarse con movimientos de agitación a nivel de las extremidades. ¿No es cierto? El paciente empieza a hacer movimientos coreicos, como el concepto mismo lo dice, y que esto va mejorando cuando el paciente entra en una etapa de sopor o de sedación o de sueño. Entonces el paciente mejora. Ante el estímulo, ante cualquier movimiento o sonido intenso, el paciente empieza a hacer movimientos coreicos con los brazos. No tiene una gran repercusión posiblemente en el paciente post mejora del cuadro agudo, pero es muy catastrófico la sintomatología que se manifiesta, ¿no? A cualquiera lo asusta, y tendríamos que descartar ahí otras enfermedades como la meningitis, que suele ser también presente en estas circunstancias. Los nódulos y el eritema marginado lo vamos a ver ahorita. Siguiente, por favor. Mira cómo es un eritema. Se ve una mancha en el brazo o en la pierna, y es un eritema no redondo, no circular, no delimitado, sino es un eritema diseminado, amorfo, sin formas específicas, rojo principalmente, y de preferencia a nivel de la parte distal, sin dolor. Y ese eritema pues es un criterio, ya dije que era un criterio mayor para fiebre reumática. Siguiente. ¿Quiénes presentan mayormente ese eritema? Los pediátricos. Por eso, si alguno de ustedes piensa ser pediatra, por favor, a un niño que viene con proceso respiratorio, me lo desnudan. Con su crucita, examínenlo bien. Cuando no examinan bien, se les pueden hacer cosas tremendamente fuertes, y a veces por falta de un buen análisis físico. Fisiopatología. Muy bien, más o menos lo que les he contado, que es que la fiebre reumática se activa, genera la infección, esto activa el sistema inmunitario, se activa el sistema inmunitario, hace una reacción cruzada entre los antígenos y las proteínas de nuestro organismo, y esto va a alterar diferentes, ya sea válvulas, tejido nervioso, tejido articular, tejidos cerebrales. Estas dependen mucho del tipo de proteínas que se encuentren en la pared de las bacterias para ser reconocido por los linfocitos T y los linfocitos B. Principalmente los que son muy agresivos son las proteínas que están asociadas al estreptococo beta hemolítico del grupo A. Por eso es que este es el abanderado de esta enfermedad. Cuando tenemos sospechas, ¿qué hacemos al paciente?
Le mandamos a pedir el antistreptolicina y le mandamos a hacer un hisopado faríngeo para ver si en el cultivo sale el estreptococo hemolítico. Si es así, tiene un diagnóstico hecho. ¿Hay una predisposición genética? Sí. Hay pacientes que tienen mayor susceptibilidad a hacer eso. ¿Por qué? No lo sabemos. Hay gente que tiene mayor presión a hacer daño estructural, a hacer carditis, ¿no? Pero mayormente esto se debe pues a procesos infecciosos frecuentes. Y no solamente es una faringitis, por si acaso, también se debe a problemas o procesos infecciosos orales. Gente que no tiene un buen control de la depuración de la dentadura y eso puede generar proliferación de bacterias, como en el estreptococo. Y eso genera pues infecciones bacterianas secundarias ante el sistema inmune a nivel del corazón. Por eso que se considera que la fiebre reumática en nuestro país está abanderado más por una mala higiene odontológica y segundo por un mal tratamiento de la infección respiratoria en sus inicios. Siguiente. Bien, esto se resume en lo que les he dicho. Aparece el estreptococo. El segundo abanderado es el estreptococo pyogenes, que es básicamente lo que es el global, el término general, pero el abanderado, o sea, per se, la bacteria originaria, el nombre adecuado como debe ser, es el estreptococo pyogenes. Este estreptococo tiene sus proteínas de membrana y estas van a ser reconocidas principalmente por un fagocito. Este fagocito va a entrar y lo va a partir para que lo pueda presentar ante quién. ¿Quiénes son las células presentadoras de antígenos? Tenemos quiénes son los linfocitos T. Los linfocitos T se presentan, las células presentadoras de antígenos activan los interferones a los factores de necrosis tumoral, péptidos, y estos se presentan a un subgrupo de linfocitos T. Y estas células presentadoras, por lo tanto, van a el linfocito T, al ser recepcionada, ¿a quién le va a dar el mensaje de memoria? Al linfocito B. Le dice, oye, me está atacando este marca, así que ayúdame, recuérdate y marca. Entonces lo ubica y este linfocito B es el que ubica y da los anticuerpos. Y este anticuerpo es el que se disemina por todo el cuerpo. En conclusión, ¿quién es el que te hace daño en esta enfermedad? ¿La bacteria o el anticuerpo? El anticuerpo. Anticuerpo. Este es el concepto que tiene que llevarse esta clase. Siguiente. Bien, entonces, ¿qué cosa es lo que yo debo hacerle al paciente? Si tengo la sospecha, uno, le puedo hacer hemocultivos en sangre. Tiene una sensibilidad promedio. Pedirle antiestreptolicina, el ácido, que yo les dije que sí es bien útil, debe superar el doble de sus valores basales para considerar que es un evento agudo, porque también puede ser que hayas tenido un contacto hace años y que te curaste bien, y no necesariamente que sea la causante de un daño general. Entonces debe superar el doble del estándar. Y debe haber criterios de infecciones, ¿no? PCR, BCG elevado, debe haber procalcitonía elevada, leucocitosis elevada. Ahora, puedo pedir herramientas mucho más sofisticadas como el anti-DNA para poder definir. Sí, en Estados Unidos hay bastante, en la naval se puede hacer, pero ¿valdría la pena hacerle un estudio tan caro a un paciente cuando puedo hacer el diagnóstico rápidamente con cultivo de faringe y simplemente con el antistreptolicina? Suficiente, no necesita pues gastar más, ¿no? Pero sí hay herramientas que especificar. Otro dato es que tiene nódulos. El paciente tiene nódulos y los nódulos que se presentan son nódulos indolores. Pueden ser en la mano, en el dedo o en el brazo. Y estos nódulos principalmente son conocidos como los nódulos de Aschov. Los nódulos de Aschov pueden biopsiarse y en la biopsia van a encontrar una gran cantidad de tejido fibrótico y tejido inflamatorio. No van a encontrar bacterias, obviamente. Si van a un tejido inflamatorio, eso también haría pensar que este nódulo es secundario a una respuesta autoinmune y eso implicaría que estaríamos ante una fiebre reumática. El EKG es obligatorio pedir a un paciente
estas condiciones. ¿Por qué? Porque podríamos estar inclusive pensando en una endocarditis. Si está con fiebre, si está con molestia por el trate, es obligatorio el EKG. ¿Y qué cosa buscar en el EKG? Lo que dice según como criterio, en este caso criterio menor, es el PR prolongado. Puede tener taquicardia sinusoidal cualquiera. QT prolongado, eso se puede tratar solo si es que hay una inflamación del tejido miocárdico y está haciendo un problema de miocarditis. Puede haber cambios en el SP, sí, si es que el paciente ya está haciendo fenómeno de pericarditis. La pericarditis hace SP supradesnivelado y confunden a algunas personas como si fuera un infarto de miocardio. Y no es así, solamente es una pericarditis. Doctor, ¿y cómo veo la carditis? ¿Cómo veo el corazón? Le pido puedo pedirle una ecocardiografía para definir si las válvulas están siendo dañadas a través de una estenosis o una regurgitación. Siguiente. Esto es una biopsia donde van a encontrar una gran cantidad de polimorfiares y de linfocitos, lo cual indicaría que es un problema más de etiología inflamatoria, una gran cantidad de tejidos polimorfiares múltiples por todo lado, y todo con tejido H y E. Hematoxilina y sí. Siguiente, por favor. No solamente existe lo que los exámenes básicos, ¿no? Existe también otros exámenes como la tomografía, y hacemos SPECT en estos pacientes para determinar si hay tejidos inflamatorios. Puede ser por tomografía, y esas tomografías con SPECT nosotros le llamamos, en este caso, gammagrafías. Las gammagrafías nos permite ver tejido inflamatorio miocárdico. Por ejemplo, mire, este SPECT me permite ver lo más blanco, se ve tejido inflamatorio a nivel del ventrículo izquierdo, y más marcado a nivel del tejido ventricular izquierdo. Entonces te dice acá hay un proceso inflamatorio, pero confundiría, porque es un proceso inflamatorio de quién, producto de una carditis o producto de una miocarditis. Entonces como que te ayuda y te desorienta. Hay que saber pedir algunos exámenes, por eso que no entra como gol estándar en la solicitud de examen. Ayuda mucho la resonancia cardíaca para descartar miocarditis de problemas de fiebre reumática. La miocarditis para gol estándar es la resonancia cardíaca con gadolinio. Siguiente. Muy bien. Criterios ecocardiográficos. Estos valores ecocardiográficos, bueno, son más o menos, a ver cómo les explico, son características en imágenes que vamos a nosotros encontrar que nos van a indicar que el paciente ya tiene daño de la lesión valvular, principalmente la válvula mitral. Lo más importante son solamente uno, la gradiente media. Si ustedes en la válvula mitral, en un paciente, encontramos que la gradiente media sobrepasa los 4 milímetros de mercurio, 4 milímetros a través de la válvula mitral, un gradiente más de 4, ya tenemos que sospechar que esa válvula está enferma, está que se obstruye, que se cierra. Entonces, esto suele ser una pregunta que hacen en los exámenes de residentado. Gradientes por encima de 4 milímetros de mercurio, uno tiene que sospechar enfermedad estenosante de la válvula mitral. ¿Y qué enfermedad puede estenosar la válvula mitral? La fiebre reumática. Así que solamente les pido que se recuerden esto. Siguiente. Tratamiento. A ver, esto es lo que van a hacer ustedes. Entonces, doctor, vengo porque estoy con una tos que me fastidia y 16 años. Me fastidia la tos y encima siento que me duelen las articulaciones, que va de acá para allá, y he notado que me han salido unas manchas en el brazo. Le miras y tiene su eritema marginal. Ese rato no vas a decirle que veo una semana, toma paracetamol, ¿no? Hay que decirle, bien, vamos a empezar tratamiento porque estás con el problema agudo, estás con el problema bacteriano, pues estás con un cuadro febril, tenemos que matar la bacteria
para que no se genere la cascada inflamatoria que después va a generar más daño. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Primero, tratar lo más importante, cobertura antibiótica. Como ustedes van a hacer serums, la mayoría, que quiera que haga en el país, va a dar antibióticos, porque si no quiere no necesita hacer serum, ¿no es cierto? Va a su examen, sus steps, y se queda ahí. Hace el tratamiento antibiótico, hace su penicilina, toma su penicilina benzatínica, como ampolletas de receta, y más o menos es de 1,5 millones la benzatínica, dolorosa que le da, pero es un tratamiento de alta efectividad y se da principalmente cada semana, por lo menos unas 3 dosis y mejora. Más o menos el mismo esquema de tratamiento que se da para la sífilis. La sífilis, más o menos, los que ya han recibido tratamiento ya saben. Entonces, la otra también es la combinación, pero la penicilina ya más o menos ya era en el tiempo pasado. Ahora si tienes más cobertura, más herramientas, puedes utilizar, por ejemplo, otros medicamentos que son de mejor cobertura. Por ejemplo, puedes utilizar ceftriaxona, que es endovenoso o intramuscular, cada 12 horas, en 4 o 5 días, ya la infección ha sido totalmente eliminada. Ahora, doctor, no quiero que me pongas ampolletas, quiero pastilla. Entonces puedes combinar, pues puedes utilizar cefalosporinas. El cefixima es un buen antibiótico, muy buen antibiótico, es casi como una ampolla y se utiliza pues por 10 días, pero eso sí te destruye el estómago. Así que tienen que dar con protección como inhibidor de bomba de presones. Utilizar eritro y acitromicina, bien difícil darlo acá en Lima, que venga con eso, bien difícil, porque acá para que hayan llegado a tu consultorio ya tomaron todo esto. Entonces, mejor arranquen con algo bueno, pueden ser con amoxicilina, con ácido clavulánico combinado, o arranquen con cefixima en tabletas de oral, y si el paciente lo ven bastante deteriorado, mejor inicien con cobertura antibiótica intramuscular o endovenosa con ceftriaxona. ¿Bien? Esa es la primera indicación cobertura. Pero doctor, no solamente es la bacteria, ni está doliendo. Entonces, ¿qué le van a dar para la artritis? Antiinflamatorios. Entonces pueden darle salicilatos o pueden darle alternativa a los AINES. Yo le doy AINES, pero no le doy cualquier AINES, ¿no es cierto? Tendría que darle los AINES que son los COX-1 selectivos. ¿Cuáles son los COX-1? El celecoxib, el terocoxib y bueno, los COX. Entonces le doy un celecoxib, soluciona su problema inflamatorio rápido, no le genera un problema gástrico y mejora la sintomatología del paciente. Ahora, ¿los AINES van a quitar el proceso febril del paciente? No, entonces puedo combinar los AINES o en este caso los COX-1 con el paracetamol. Entonces puedo combinar para que el paciente se encuentre mejor sintomáticamente con su cobertura antibiótica. Ahora, doctor, ya pasó, está en el evento, pero el paciente también, justo cuando está en su segundo control, al día siguiente lo vas a reevaluar y el paciente empieza a convulsionar o a hacer su movimiento coriforme en tu guardia o en tu hospitalización, o cuando te lo traen a consultorio, te dice la mamá, en la noche empezó a agitarse el muchacho. Entonces, y tú estás solo, no lo puedes referir ahorita porque estás en Amazonas, al fondo, y hacia el bote 7 días. Entonces, ¿qué vas a hacer? Calmar la agitación neurológica. Y para calmar la agitación neurológica que utilizamos, Aldol, conocido como haloperidol, para pacientes con agitación psicomotriz. Se pone 1 miligramo y el paciente está planchado, tranquilito, en su cama, no hace nada. No sugiero dar valproato de sodio, 15 por kilo, porque tiene muchos efectos secundarios, se agorrea, enlentecimiento, los pacientes se quejan. Mayormente lo damos porque es muy aparatoso el cuadro, pero el Aldol para manejo instaurado, y ya saben que es un proceso transitorio, va mucho mejor. Entonces ya saben que dar haloperidol al paciente si es que tiene este fenómeno neurológico con agitación psicomotriz. Ahora, doctor, he notado que cuando está ahí le he examinado y tenía también un soplo, así que lo más probable es que tiene una lesión valvular. Entonces, para la lesión valvular tendría que manejar básicamente ver si tiene criterios ya de insuficiencia cardíaca. Si no hay criterios de insuficiencia cardíaca, no hago nada.
si tiene criterios de insuficiencia cardíaca, por eso todos ustedes ya deben saber cuáles son los criterios de Framingham. Si no saben los criterios de Framingham, ahí sí van a sufrir, porque el internado, el primer día que van a pasar visita, el asistente les va a decir, diga usted cuáles son los criterios de Framingham. Si no saben, van a pasar visita afuera. Entonces, es lo primero que un estudiante debe saber diagnosticar. Si no, va a pasar lo que nos pasa a nosotros. Nos llaman interconsultas los médicos para descartar insuficiencia cardíaca, como si nosotros tuviéramos una varita especial para saber si tiene falla. La falla es semiológica, es solo por técnica, no necesitamos tener otra cosa. Bien, entonces, si tiene criterios de falla, tratamiento de falla. ¿Cuál es el tratamiento de falla? Es diuréticos. Damos diuréticos al paciente para descongestionarlo y se acabó. Si está muy taquicárdico o muy acelerado el paciente, calmar los factores encadenantes como el dolor o la fiebre. Y acá dice corticoides. Solo y solamente damos corticoides cuando estamos seguros de que el paciente no tiene enfermedad activa de la bacteria. ¿Cómo yo sé que un paciente no tiene enfermedad activa? ¿Cuáles son los marcadores laboratoriales que te dicen que el paciente tiene marcador activo de una bacteria? La procalcitonina, ¿no es cierto? Entonces pedimos procalcitonina, si sale negativo la proca, quiere decir que la bacteria no está activa en el cuerpo y podría dar corticoides. Mayormente IBC. No vayan a dar corticoides en el paciente que está con antibióticos, no vas a exacerbar el proceso bacteriano. Muy bien, sigue. Bueno, básicamente esto es lo mismo que les acabo de explicar sobre el manejo con los AINES, hacer el seguimiento de 2 a 4 semanas con los AINES en las poliartritis, hacer el seguimiento de 4 a 6 semanas en los pacientes que han hecho presentación de carditis principalmente, y recordar que cuando un paciente de ustedes se encuentra un soplo o una falla o signos de congestión en el paciente, ese paciente ya no tiene que estar con ustedes en un primer centro de salud, sino tienen que referirlo para completar el cosa, hacerle un ecocardiograma, hacerle exámenes de laboratorio más sofisticados para poder tener un buen diagnóstico y saber a qué podemos enfrentarnos en el transcurso de la evolución de la enfermedad. Un dato importante, la mayoría de los pacientes que van a venir van cuando vengan con el cuadro aparatoso de los movimientos coriformes, que es lo que menos daño neurológico se hace y menos daño en general, así que no le tengan miedo al cuadro coriforme. Trátenlo, sí, cédenlo, porque sí se puede dañar o agredir o caer si es que no recibe básicamente ese daño. Siguiente, creo que acabó o faltan más. Sí. Regresa. Todavía faltan 3. Ya. Entonces acá, la manifestación, bueno, acá ya básicamente son algoritmos para que puedan repasar ustedes artritis, carditis, COVID. ¿Qué hacer? ¿No? Confirmar el diagnóstico, si hay artritis, determinar por 2 a 3 semanas, dar en este caso salicilatos o AINES y hacer el seguimiento, ¿no? Y profilaxis, en este caso secundaria, ser necesario con cobertura antibiótica. Ahora, si el paciente ya tiene carditis, mayormente hay que complementar si el paciente tiene falla. Si tiene falla, tiene que ir a ecocardio. Si el paciente tiene coria, si es leve, básicamente es tratamiento del cuadro sintomático, y si es severo, el evento muy intenso, ahí se agrega el ácido valproico o la carbamazepina que solemos dar a los pacientes que hacen convulsiones. Entonces, pueden dar, en el ser un TABA pacientes, carbamazepina o ácido valproico cuando están muy agitados y medio bien, pero siempre he usado implementación a lo que digo. Siguiente. Bueno, acá no es mucho para explicar, simplemente es para que se recuerden cuál es la dosis de las pastillas, de los antibióticos. La penicilina de 1.2 millones que viene intramuscular, y cuando administren esto, la penicilina gel, recuerden que esta es la penicilina que más dolor genera, ¿no es cierto? Okay. Hay otra penicilina que es la penicilina, en este caso, una penicilina no es la benzatínica, sino es la penicilina B,
que tiene menos dolor y viene de 1 millón. Bueno, pues mayormente damos penicilina combinada, ya sea la variante que sea, pero que sea penicilina, ayuda. Ahora, la penicilina benzatínica no podemos darlo diario, se da cada semana. Entonces, bueno, los demás ya sabemos, la claritromicina podemos dar, también son alternativas. Aquí los ponen la cantidad de días que deben recibir, 5 o 10 días preferentemente. Yo personalmente no doy citromicina, pero sí suelo dar claritromicina y sí me extiendo de 10 a un poquito más de 10. Como dice acá, la claritro se da cada 2 días, pero un fármaco que no está acá, pero que utilizamos bastante, es el levofloxacino, también nos ayuda muchísimo, pero su cobertura antibiótica como para gram positivos no es tan buena, así que si es que no tienen otra alternativa, pues podrían utilizarlo complementario a una penicilina, pero de preferencia traten de utilizar principalmente antibióticos que tengan cobertura sobre gram positivos. Muy bien, siguiente. La información que les he expuesto mayormente lo sacado de la literatura del libro del Bramwell, que es lo que utilizamos la mayoría de los estudiantes en la etapa de pregrado de residencia, de este libro para cardiólogos, y de este libro que es enfermedad autoinmune y reumatológica, tal como está. Bueno, siguiente, vamos a ver ahora, vamos a